El tema que estamos viendo, ustedes lo saben, se llama cómo enfrentar el futuro. Yo sé que tuvimos aquí otro teacher, el teacher Sergio, la semana pasada y la antepasada, pero este tema nos ha dado mucho más, y te puede dar todavía más. Vamos a leer Ruth 1, del 1 al 5. Nos quedamos ahí en la primera, nada más era esta, Carlitos. Perdónenme chicos, pueden proyectarme Ruth 1 del 1 al 5. Ruth capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 5. Yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente, pero la que ustedes tengan, chicos, esa está bien. Yo sé que es una historia que ya te sabes, pero es otro enfoque, así que quiero que le pongamos mucha atención. Te lo voy a leer. En el tiempo en que distintos líderes gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Vamos a la siguiente, al versículo 2. El hombre se llamaba, ahí dice Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, sus 2 hijos Mahlón, hay otra versión que dice Malón, y otro Quilión. Todos ellos, toda esta familia, eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Vamos a la siguiente. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Vamos a la otra. Estos, o sea, los hijos de Noemí, se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, vamos a la otra, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Miren chicos, nos regresamos a las diapositivas, ahora sí, por favor, Litsi. Vamos a la número 2. Te los voy a presentar como los actores de reparto, como cuando tú y yo estamos viendo una serie. Es bien importante ubicarme en esta parte. Tenemos ahí a los personajes. Quiero decirte algo. Estas historias o esto que estamos viendo ahora no es algo de ficción, es algo real, es algo que sucedió. Pero yo te los presento de esta manera porque necesitamos entender quiénes son las personas que estaban involucradas en medio de esto. Primero tenemos a Elimelec, que quiere decir su nombre, Dios es mi rey. Quiero que lo digas conmigo, Dios es mi rey. Otra vez, Dios es mi rey. Muy bien, eso quiere decir el nombre de Elimelec o Elimelec. Noemí, dulzura, mi delicia y agradable. Esos son el esposo y la esposa en este tema, en esta historia que estamos viendo el día de hoy. Después vienen los hijos. Malón o Mahlón, que quiere decir su nombre enfermedad o debilidad, tiene otras acepciones, y Quilión, que quiere decir desgaste, languidez y destrucción. Y hasta el final, todavía no le cambien a la diapositiva, chicos, hasta el final, Ruth quiere decir compañera fiel y amiga. Aunque es el libro de Ruth, vamos a dejar a la persona de Ruth un momentito de lado, solo un momento. Quiero que observes bien, por favor, los nombres y lo que quiere decir cada uno. Obsérvalos bien.
André, ven un momentito, mi amor. Ven para acá, André. Déjenme agarrarme otra víctima. ¿A quién? Ven, Ruth, ven un momentito, mi amor. Hagan de cuenta que André es Elimelech, que su nombre quiere decir Dios es mi rey, y Ruth representa a Noemí, dulzura, mi delicia y agradable. Véanlos. Un día llegan estos dos, este hombre y esta mujer, y unen sus vidas en matrimonio, Elimelech y Noemí. ¿Qué pensarías tú y qué pensaría yo si unen sus vidas un hombre que se llama Dios es mi rey con una mujer que se llama dulzura, mi delicia y agradable? Por eso le pedí a los chicos que pasaran para que lo veas más gráfico. Son dos personas. Pueden sentarse, chicos, gracias. Súper matrimonio e hijos súper. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, chicos. Ahí te va. Salió medio descuadradón. ¿Cuál fue el fruto? Dice aquí. Dios es mi rey, más dulzura, delicia y agradable, me da como fruto enfermizo y consumido. ¿Te suena lógico? ¿Tú dirías ante esta ecuación matemática, ante esta suma, tú dirías que ese va a ser el resultado? La verdad que cuando yo lo estaba viendo, cuando yo lo estaba meditando, yo dije, pues algo no me cuadra, algo como que no me checa, como que, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en medio de esto? Piénsalo, ¿tú qué responderías? ¿Qué responderías? ¿Por qué sucedió? Malas decisiones, dice Adri, dice Víctor, ¿algo sucedió ahí? ¿Algo que vino de Dios? Está rarón, ¿no? Y una de las decisiones que tú y yo tomamos como personas, como hombres y mujeres en nuestra vida, es ponerle el nombre a nuestros hijos. Es una de las decisiones que tomamos en la vida. ¿O a poco así nada más, ay, te entregaron al bebé, ya trae nombre, señora? No, claro que no. Tú se lo pones, o el papá, o el hermanito, o yo que sea, alguien se lo pone. Alguien le pone el nombre. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice en esta historia que leímos, del versículo 1 al 5, ellos salieron de Belén a Moab. Quiero que te imagines esa historia, ese acto, esa decisión. Salieron, aquí dice, de la seguridad de la tierra prometida, o sea, de la casa del pan o de la casa de pan, buscando ayuda en un territorio enemigo, porque eso es importante que lo sepamos. Moab representa una tierra enemiga, un territorio enemigo, y de idolatría al dios Quemos. Es un dios de la guerra y la destrucción. Yo cuando veía este nombre del dios Quemos, me ponía a pensar justamente en una guerra que se está viviendo en este tiempo en el mundo. Me ponía a pensar en esa guerra. Y yo decía, imagínate nada más, aquí en Moab se adoraba a un dios llamado Quemos, que quiere decir Dios de la guerra y de la destrucción. Ellos estaban en Belén, en la casa de pan. Ahora tú me podrías decir, bueno, sí, pero ahí dice que vino una hambruna. Allí dice que dejó de haber comida, que dejó de haber alimento, que ya no había. Estaban pasándola mal.
Entonces yo como papá, yo como mamá, tengo que tomar una decisión por lo que está sucediendo ahí. Y aquí viene una primer pregunta. ¿Qué pasa cuando en casa, en tu casa, en mi casa, donde tú y yo vivimos, de pronto empieza a haber escasez? O empieza a hacer falta el pan, o empieza a hacer falta algo. Ya se me desgastaron los zapatos, los tenis, pero papá y mamá me dicen, pues no hay. ¿A alguien le han dicho algo así alguna vez? ¿Tú lo has dicho alguna vez? Es que no hay. No me puedo comprar ahorita un pantalón porque pues primero tengo que comprar lo de la comida. Y entonces decimos, ¿cómo voy a enfrentar el futuro? Si ahorita justamente estamos pasando por problemas muy fuertes a nivel mundial. Problemas, mira, cada vez que hay una guerra, se espera y se tiene que esperar que eso pegue a nivel mundial, porque nosotros podemos decir, bueno, allá están peleándose, ¿no? Allá Israel, quién sabe qué broncas trae con Irán, y bueno, el Estados Unidos pues ahí de metiche se les unió, y como que el de Estados Unidos quiere ahí mover al mundo, pero pues México está en otro lado, ¿no? ¿Sabes que el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, acaba de mencionar o acaba de declarar más bien que México es el epicentro del narcotráfico? Y dices, pues no es como que un halago, no es como que algo bonito, hay ahí fricción. Y Estados Unidos diciendo, si no hacen lo que yo digo, pues les quito mi amistad. Les quito lo que a ustedes más les interesa, les voy a cobrar más, y como que manejando el mundo de alguna manera que nos afecta. Y lo decían el otro día en la reunión de los lunes, donde nos reunimos algunas mujeres, decían, es que yo voy a comprar cosas y ya veo todo más caro. Y todavía vamos como que arrancando. Entonces, si viniera a mi casa una necesidad económica, yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué haría yo si yo hubiera estado en el lugar de Elimelec y de Noemí, donde en mi tierra, en mi lugar, en mi casa de pan, ya no hay pan? Tengo que tomar una decisión. No voy a dejar que mi familia se muera de hambre. Y la decisión que a ellos les pareció más conveniente fue salir de ahí para ir a Moab. Y ellos dijeron, pues vámonos a Moab. Fíjate que hay un momento en que dice que ellos eran efrateos. Bueno, creo que viene en una laminita más después, en donde Éfrata quiere decir fructífero. Era una tierra de Belén. Éfrata es una tierra que está en Belén. Entonces yo así lo veo, eran doblemente bendecidos, porque era la casa de pan, pero además ellos estaban en una tierra fructífera. Pero en ese momento no estaba siendo fructífera. Entonces tenían que tomar una decisión y decir, vámonos. Y la tomaron, chicos. Miren, yo lo creo así, con esta clase que estamos teniendo hoy. Elimelec no tomó decisiones conforme a su nombre. Allí dice que Elimelec quiere decir, Dios es mi rey. Hay veces que pasamos por un tiempo de prueba, que tenemos que salir hacia un lugar por un tiempo, porque Dios está probando nuestra fe y está probando nuestro corazón. Pero hay veces que es nuestra propia decisión. Y aquí yo puse al final de esta lámina, significa priorizar la seguridad económica
sobre la obediencia espiritual. Yo tengo que asegurar mi provisión económica. Yo tengo que buscar en otra tierra. Y si aquí ya no hay, me salgo para irme a otra y entonces seguramente voy a encontrar en otra tierra lo que aquí no hay, lo que aquí no encuentro. Vamos a la siguiente, chicos, por favor. Esto es lo que les mencionaba. Tú y yo necesitamos vivir conforme a nuestro nombre. Tú y yo necesitamos vivir conforme a nuestro nombre. Pero a lo mejor tú me dices, híjole, es que a mí me pusieron Kelión, yo me llamo Kelión, ¿qué hago? De verdad te lo digo, si así fuera, yo sí le diría, Señor, cámbiame el nombre. Pero tienes otro nombre. Eres hijo de Dios. Eres hija de Dios. Y la pregunta es si tú y yo tomamos decisiones conforme al nombre que tenemos de hijos de Dios. Quiero pedirles, levanten la mano, ¿quiénes saben lo que significa su nombre? Tu nombre que tienes. ¡Wow! Bien poquitos. Bajen su manita. Hay veces que nosotros, mi esposo y yo les preguntamos, ¡ay, qué lindo nombre! ¿Y qué significa? No sé. ¿Quién sabe? Así me pusieron, pero no sé qué signifique, ¿no? Dice aquí, Elimelech no tomó decisiones conforme a su nombre. Dios es mi rey. No tomó la decisión de ponerles nombres a sus hijos conforme a su propósito en Dios, porque ¿qué nombres les puso? Chicos, yo no sé de dónde salieron esos nombres, pero el papá y la mamá eran los encargados de ponerle el nombre a los hijos. Y entonces, ¿en qué momento se les ocurre o en qué momento viene la idea de ponerles Malón y Kelión a los hijos? Tomó la decisión de salir de la casa de pan, ahí está lo que te mencionaba, siendo de Éfrata, la región fructífera, para llegar a una tierra de idolatría, una tierra enemiga, una tierra que estaba totalmente en contra de Dios. Había la adoración a un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de paz que tú y yo tenemos y en el que tú y yo hemos creído. Entonces, esa parte es bien importante. ¿Qué decisiones tomamos tú y yo? ¿Qué decisiones tomas día con día? Yo sé que hay decisiones bien facilitas, como qué ropa te vas a poner hoy. Está facilito. Y si, dice Brenda, no está facilito. Y si a la mera hora no me gustó cómo me vestí, bueno, ya no pasa nada, no pasa más allá. Pero este tipo de decisiones, como el poner un nombre o el salir de una tierra para ir a otra, sí pasa y sí tiene que ver muchísimo. Esta tierra se consideraba como una tierra de abominación por lo mismo, por la idolatría y por la adoración a otros dioses y por ser un pueblo enemigo, por ser un pueblo que había estado todo el tiempo en contra de los hijos de Dios, de los israelitas, del pueblo escogido de Dios, que era el pueblo escogido por Dios. Esa es una parte importantísima. ¿Tú crees que eres escogida por Dios? ¿Escogido por Dios? ¿Tú crees que el día en que tú se anunció que ibas a nacer fue un chiripazo? ¿De verdad lo crees? Porque algunos dicen no, pero otros se quedan así. Y yo digo, ¿qué pensarán? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Exacto. Por eso les digo, ¿sí o no fue un chiripazo? Sí. No, chicos, no contestemos a lo loco. De verdad, es que sí es importante que lo pensemos. ¿Por qué razón yo estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito por el cual yo me encuentro en este lugar el día de hoy? No aquí en el Salón 7, en esta tierra, en este mundo.
Yo sé que en algunas personas, no sé si de esas personas haya el día de hoy aquí, pero en algunas personas ha pasado por la mente quitarse la vida y decir, yo no debería de estar aquí. ¿Qué hago aquí? No entiendo cuál es el propósito, no entiendo para qué nací, no entiendo por qué estoy, por qué mis papás me trajeron aquí. A lo mejor hasta te enojaste con tus papás porque te trajeron a este mundo. Cuando se nos olvida que Dios determina el día en que tú y yo nacemos y el día en que tú y yo nos vamos de este mundo porque morimos. Él lo determina. Y quiero decirte que en mi casa, en mi familia, cuando yo era niña, hasta la edad de 13 años, podríamos decir, o yo lo podría decir, que mi vida era normal. Eso era lo que yo creía, ¿eh? Yo decía, bueno, pues todo el mundo vive de esa manera, 5 personas de familia, mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, mi hermano el de en medio y yo la más chica. Y yo decía, pues, todo el mundo vive igual que nosotros, seguramente. Cuando yo empecé a tener amiguitas en la calle donde vivíamos, me conseguí amiguitas más chicas que yo, porque así yo las podía manejar a mi manera. Ah, claro. Sí, porque a mí en mi casa yo era la chica y a mí me hacían como querían. Entonces yo decía, no, yo me las voy a conseguir más chiquitas para que hagan lo que yo digo. ¿Y qué creen? Sí lo hacían. Sí hacían lo que yo les decía. Entonces eran mis amigas. Yo entendí bien esa palabra cuando Jesús dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo quiero, lo que yo les digo. Así yo decía, yo soy bien bíblica. Y cuando yo cumplí 13 años, vino el minuto que cambió mi destino. Ay, miren, ¿ya ven cómo si ven la tele? Ay, sí, ¿no? Porque luego, no, yo nada más la de Chosen. Y mi mamá, fíjense bien chicos, pongan atención porque va a haber examen de este testimonio. Mi mamá recibe una llamada a las 7 de la mañana quizá y le dicen, señora, tiene que venir por su esposo, bueno, más bien, tiene que ir a buscar a su esposo a un hospital porque su esposo no llegó aquí al trabajo. Bueno, mire, es una historia bien larga, pero el chiste es que usted, señora, tiene que ir a buscar a su esposo a un hospital. Y mi mamá pues se quedó, imagínense, así como que le dieron la dirección. A ver, chicos, que conste que les estoy hablando de hace, imagínense, yo tenía 13 años, entonces échenle, ¿no? Hace, exacto. Gracias, gracias por el ánimo. No había WhatsApp, no había celulares, empezaban unos allá, pero así, nadie tenía celular. Mucho menos había Waze, no había nada de eso. Si tú querías llegar a un lugar que no conocías, tenías que agarrar la guía Roji, que era un libro gordo, y buscar en el mapa. Algunos, sí, ya me acordé de esa reliquia. Bueno, así para que tú pudieras llegar a la dirección que no conocías. Entonces, hagan de cuenta, nosotros vivíamos en el norte de la ciudad, casi a la salida a la carretera a Pachuca, por Indios Verdes, pero no tanto, y el hospital estaba hasta el sur de Tlalpan. Los que conocen Ciudad de México, pues de extremo a extremo. Gracias a Dios, mi mamá ya había aprendido a manejar. Aprendan a manejar. Esa es otra de las habilidades que Dios nos da. Pero les quiero decir algo, chicos. No aprendan a manejar a lo guarín, así como caiga. Bueno, pues 1, 2, 3 y 4 y ahí vamos. No, bien aprendido. Aprender a manejar. Hay escuelas de manejo.
Bueno, eso fue un comercial de nuestros patrocinadores. Ya había aprendido a manejar mi mamá, tomó el carro y fue al hospital que le dijeron. Cuando mi mamá regresa a la casa, mi hermana tenía 17 años, mi hermano 15 y yo tenía 13. Les quiero decir que eran esas edades de hace años. Nosotros, principalmente yo, mi mente no estaba contaminada. Mi mente era la mente de una niña que jugaba con sus Barbies, una niña que jugaba con sus amiguitas chicas para hacerlas como quería, pero en buena onda, en buena lid. No les pedía nada más allá de lo que podían dar. Y llega mi mamá a casa y nos dice, fui a un hospital a ver a su papá está bien, pero va a tener que estar en ese hospital un tiempo y no sé cuánto tiempo. Me dijeron que como un mes, pero ¿entre qué es eso? Como yo nunca he trabajado, dice mi mamá, yo siempre he estado aquí cuidándolos a ustedes, me voy a tener que salir a trabajar. Y ustedes me van a tener que ayudar aquí en la casa, mínimo a que se mantenga limpia. Mínimo a que si yo les alcanzo a hacer algo de comer, pues qué bueno, pero si no, se hacen un huevito. Y las cosas van a cambiar. Ya no va a ser igual, porque su papá, mientras esté en el hospital, no va a poder trabajar y no tenemos dinero que pueda entrar a la casa. Entonces, no hay compra de tenis nuevos, no hay para la chamarrita, no hay que si perdiste el suéter del uniforme, no lo hay. Entonces, cuiden lo que tienen y ayúdenme en la casa. Y su trabajo va a ser estudiar en la escuela, sacar buenas calificaciones, portarse bien, no hacer destrozos en la casa, mientras yo me salgo a trabajar. Pasó. Yo no sé exactamente qué fue lo que hizo mi mamá. Yo solamente supe que alguna vez vendió algo, seguros o no sé qué vendió. Y en la casa no nos faltaba comida. No les puedo decir que vivimos una hambruna como lo vivieron con el Imelec Noemí en la casa de pan. No fue así. Pero sí estábamos restringidos. Y cuando mi mamá me vio que yo estaba mucho en la calle con mis amigas cuando había las vacaciones, la época de vacaciones, que eran 2 meses, ella tomó la decisión de meterme a trabajar en una lavandería que estaba enfrente de nuestra casa. Dijo así para que no se me vaya a perder, a que se me haga bien vaga y luego quién sabe hasta se me embarace, ¿no? Entonces mejor la meto a trabajar a la lavandería. Y así empezamos a vivir un tiempo y después resulta que llegó el día en el cual le dijeron a mi mamá que nos podía llevar a ver a mi papá al hospital, que mi papá todavía no podía salir, pero ya podíamos ir a verlo, porque a los 12 años ya te dejaban ir al hospital. Llegamos, chicos, mis hermanos, mi mamá y yo, y cuando entramos yo lo vi muy raro para hacer un hospital. Yo dije, ay, qué raro, parece hotel. Y nos metieron en una sala como de juntas, que eran cristales, toda la sala de juntas de cristal, no tenía pared como esto, todo era rodeado de cristal. Y ahí esperamos a que llegara mi papá. Y yo, se los vuelvo a decir, yo muy inocente, yo era chica, y yo nunca me imaginé, cuando veo entrar a mi papá a esa sala, custodiado por un guarura, un gorila gigantesco, un hombre, y en ese momento me doy cuenta que estamos en un hospital psiquiátrico. Y volteo y veo por el cristal y veo gente tirándose al suelo, jalándose el cabello, llorando,
aferrado a su familiar y no lo quería soltar. Y yo así de que, ¿qué es esto? Y cuando entra mi papá a la sala esa de juntas, yo me suelto llorando, lo abracé, me puse a llorar. Y en ese momento yo me di cuenta que me enojé contra él. Mucho. Yo le eché la culpa a mi papá de su enfermedad. Porque yo dije, él está en este lugar por su culpa. Y en ese momento yo maté a mi papá en mi mente. Yo dije, para mí, esta fue nuestra despedida. Mi papá ya no existe. Mi papá se murió. ¿Y saben qué fue lo más grave, chicos? Que sí se murió en vida. Seguía respirando, comía, dormía, pero ya no tuvo vida. Fue impresionante. De ahí nos fuimos y después llegó otro día en el cual lo dejaron ya que se fuera, lo dieron de alta. Mi mamá lo llevó a la casa, pero lo llevó a la casa en la misma condición, chicos. No hablaba. Estaba su mirada como ida. Solo comía, dormía y se metía a bañar a empujones, porque mi mamá lo metía a bañar a empujones, porque no se quería bañar. Y cuando yo vi eso, yo dije, ¿qué es eso? ¿Este es mi papá? Se me murió mi papá. Se me murió en vida, chicos. Se me murió en vida. Y yo pensaba en Malón y Kelión, que cuando ellos salieron de la tierra de Belén, ellos eran niños. Porque dice ahí que pasaron 10 años en Moab. En total vivieron 10 años en Moab. En Moab se casaron con 2 chicas moabitas, Ruth y Orfa. Pero en total vivieron 10 años y después se murieron los hijos. Primero se murió el papá y luego se murieron los hijos. Y cuando mi papá le sucede esto, yo me acuerdo muy bien que pasaba por un pasillo que había en mi casa, salía de mi recámara, pasaba al baño por ese pasillo y yo volteaba, me asomaba en la recámara de mi papá y yo decía, pues sí sigue ahí, pero no responde, está dormido. Pasaba otro rato, está dormido. Me iba a la escuela, regresaba de la escuela, está dormido. ¿Irá a despertar? Se despertaba para ir a comer y se volvía a dormir. Y yo me pongo a pensar, ¿qué habrán pensado Malón y Kelión cuando se murió el papá? Y dijo, ya nos trajo mi papá aquí a la tierra de Moab, a esta tierra de idolatría. Bueno, pues ya agarramos chiquitas bebés, ¿verdad? A la Ruth y a la Orfa. Pero fuera de eso, ¿qué más? ¿Qué más hay? Se nos murió el papá. Así estaba yo. Se me murió mi papá. Chicos, es bien fuerte cuando tu papá se muere en vida y que no lo ves que responda, ni que diga que sí, ni que diga que no, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni qué puedes estudiar o qué no puedes estudiar, qué consejo te doy. No existe porque ya no estaba, chicos. Y sí tenemos que pensar muy bien en el nombre que le ponemos a nuestros hijos. Porque luego se nos hace bonito, ¿no? O hay un nombre bíblico. ¿Qué nombre le ponemos? Matarilerón, ¿no? Ay, pues vamos a ponerle Job. Es bien bíblico y de cariño le decimos Hobby, ¿no?
Y dices, no, no le pongas Job. Mira, Job quiere decir afligido, perseguido y el que soporta penalidades. Entonces, antes de ponerle así, investígale. Porque luego nos hemos encontrado con gente, ¿a poco no? Que nos dice, ay, mi nombre es bíblico. Y te salen con que, me llamo Goliat, ¿no? No, o sea, Goliat, que quiere decir oponente, ¿no? Y le decimos Goli, para que no se oiga feo. No, no, cuidado. Cuidado, ¿qué nombre le pones? Elimelec, además de que se murió, dejó marcados a los hijos con un nombre terrible, pero además los dejó en Moab. Y allí se quedaron. A mí me impresiona porque ellos, yéndose el papá, muriendo el papá, no tomaron la decisión de decir, bueno, listo, oigan, ¿ya habrá mejorado la cosa en Belén? Oigan, ¿no habrá otra tierrita donde nos podamos ir, donde estemos mejorcitos? No. Allí murieron también, al igual que el papá, allí murieron también. Vamos a la siguiente. No, regresamos, Carlitos. Miren, chicos, ¿por qué les digo esto? Porque yo me acordé mientras preparaba este tema de que registra la Biblia claramente, nuestro libro de texto, cuando Dios le habló a alguien. Si Elimelec es Dios es mi rey, no dice, y Dios le dijo a Elimelec que salieran de Belén para ir a Moab. No lo dice. Como cuando Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ahí vas a ir a la tierra donde yo te voy a decir. Fíjate que yo vi, no me había dado cuenta que dice, y ven a la tierra que yo te mostraré. Ven a la tierra que yo te mostraré. Eso no dice de Elimelec. Como cuando Dios le hablaba al profeta Elías, al profeta Eliseo, a David, claramente dice, y Dios le dijo. Aquí no fue así. Mira, Elimelec fue un papá imperfecto, como tú y yo somos papás imperfectos. Seguramente se equivocaba, por supuesto que se equivocaba, pero era su papá. Y al ser su papá, los marcó con inseguridad. Porque allí no se ve que ellos estén tomando decisiones sabias para salir de ahí. Por alguna razón murieron jóvenes los dos. Y una de ellas es el nombre que los marcaba. Había un propósito en ese nombre que los marcaba. A ti y a mí, nuestro papá biológico, nos marca con inseguridad o con seguridad. Y yo sé, chicos, por eso les decía al principio de esta clase que hay una cortinita aquí, invisible, donde tu papá y tu mamá no están. No te pongas a verlos. Necesitas ver en este tiempo, en esta hora, si esa inseguridad en la cual tú has vivido ha sido bien marcada de parte de tu papá. Estoy hablando del papá, de la cabeza de la casa. Por eso les estoy platicando este testimonio. A Malión y a Aquelión se les murió el papá, como a mí se me murió mi papá. Estaba vivo, pero estaba muerto. Y es bien grueso, chicos, porque la inseguridad que yo viví fue tremenda. Yo no podía con la escuela cuando los maestros decían, ay, a ver, tú y tú son un equipo, les toca dar clase para la siguiente. Ay, yo decía, por favor, que me pongan a hacer las cartulinas, pero a mí que no me pongan, hacíamos cartulinas, a mí que no me pongan a hablar, por favor, y tú vas a hablar. Estudiaba mi tema, me lo aprendía de memoria. No podía yo traer mi papelito, no. Estaba yo acá estudiándolo de día y de noche, horas y horas. Yo decía, bueno, ya me aprendí la clase.
llegaba a la clase, no me acordaba de nada. Y empezaba a sudar. Una inseguridad, chicos, impresionante. Que tú ahora me ves aquí parada y me tiembla todo, pero no se me ve. Ahora ya no se me ve, antes se me veía. Pero de verdad te lo digo, ahora el temblor es por un temor de Dios. Pero en ese tiempo era una inseguridad impresionante. Yo no podía hacer eso. Cuando los maestros decían te toca dar clase, era un sufrir para mí. Para mí era algo violento. Para mí era violencia hacia mi persona. Yo era de las que estudiaba y estudiaba y estudiaba para un examen y me sacaba 6. Y mis hermanos, ¡ay, benditos hermanos! Mi hermana era bien nerd. Para todo se sacaba 10. La boleta de mi hermana tapizada de 10. 10, 10, 10. Yo decía, bueno, pero, o sea, nada, en ninguna materia le falla. Puro 10. Y luego mi hermano, 10 y 4 9. Ay, yo decía, bueno. Y mi mamá me decía, es que tú eres bien burra, porque tú no llegas a los 10 y a los 9. Y mi papá no estaba ahí para defenderme. ¿Qué te dije? Mi papá se me murió. Entonces estaba ahí, pero no estaba ahí. Y no había ni cómo decirle, oye, sí es cierto, está dormido. Y entonces mi mamá me dijo un día, ¿sabes qué? Si tú no sacas mejores calificaciones, mejor no vas a estudiar una carrera. Nada, ¿cómo crees? Ni vas a llegar. Con trabajos que termines la secundaria y vemos si te vas a la prepa. Y a lo mejor también lo decía por la presión económica, ¿no? Decía, bueno, pues esta la sacamos y que no estudie. Ahora, ¿por qué me decía eso, chicos? Porque mi mamá en algún momento de su vida me dijo que ella solamente quería tener 2 hijos y yo era la tercera. Entonces, cuando mi mamá se enteró de que estaba embarazada, ella dijo, no, yo ya no quería otro hijo. Y habló con mi papá en ese tiempo y le dijo, ya me embaracé del tercer hijo, pero yo ya no quiero hijos. Así que yo no sé qué vamos a hacer, porque en ese tiempo era tabú, no se hablaba de eso. Yo no sé cómo le vamos a hacer, vamos a ir a ver a un doctor a preguntarle, pero yo ya no quiero otro hijo más. Yo ya no lo quería. Y desde que tú estás embarazada, jovencita hermosa que estás aquí, si tú te embarazas de un hijo no deseado, se lo transmites. Entonces, el rechazo de ser una hija no esperada y no deseada, y luego échale un papá que se me murió en vida, ¿cuál seguridad iba yo a tener? Ninguna. Y hay algunos aquí que tu papá se te murió en vida. Puede ser que está vivo, puede ser que vive con otra familia, puede ser que ni sabes dónde vive, puede ser que no sabes si vive o muere, puede ser que está metido en un vicio y está como muerto. Y eso nos genera mucha inseguridad, aunque no lo digas. Por eso hay cosas que te dan tanto miedo. Cuando nos dejaron esa tarea de ¿a qué le tienes miedo? Parecía una tarea bien sencilla. Ay, yo a nada. Y cuando empezaste a escarbarle, híjole, no, pues siempre sí le tengo miedo a varias cosas. Y una de ellas es a enfrentar el futuro. Yo decía, ¿y cómo le vamos a hacer, no? Pero te quiero decir algo. Cuando mi mamá me metió a trabajar a esa lavandería, yo me acuerdo que me pagaban 250 pesos a la semana. Era muy buen dinero, 250 pesos a la semana. Y mi mamá me dijo, vas a pagar el recibo del teléfono. Había teléfono en casa.
Ahora ya muchos ya no tienen línea en casa, ¿no? Mi mamá ya no me tenía que decir, chicos, se los digo por algo. Ya no me tenía que decir, oye, ya llegó el recibo. No, ella lo dejaba sobre la mesa, yo llegaba, veía cuánto se debía, me pagaban y le dejaba ahí en la mesa a mi mamá el dinero del teléfono. Y le pagaba el teléfono como había sido el compromiso. Ella no me preguntó si yo quería trabajar. Ella no me preguntó si mi máximo en la vida era entrar a una lavandería, a lavar ropa de gente ajena. La lavabas en lavadora, chicos, pero les digo una cosa. Había veces que yo abría una bolsita de esas de ropa y ¡ay! Ayúdenme, ¿no? Como el Cid, así de ¡ay! Ya se murió y nadie le avisó. ¡Guau! Olía a todo y me la fumaba. Y la señora de la lavandería que me enseñó me dijo, vas a separar la ropa blanca de la oscura. Y yo, ¿no? Ahí aprendí respiración. No, chicos, era horrible. ¿Y tú luego no quieres vender gelatinas? Créeme que es mejor vender gelatinas o pastelitos o cupcakes o lo que quieras que entrarle a la lavandería a lavar un muerto. Chicos, los calcetines se paraban solos, te lo digo en serio, así, lo ponías y ¡pac! Así el calcetín. Decías, pues, ¿qué onda con este chavito, no? Y eso hacía yo. Era mi trabajo. Y de ahí yo traía dinero a los 14 años a mi casa. No solamente le daba lo del teléfono, que fue el requisito o la imposición, si tú quieres, de mi mamá. Yo pasaba por la tienda, compraba jamón, compraba pan, compraba huevo, llegaba a mi casa después de mi turno en la lavandería, que era en las mañanas, llegaba, me preparaba un huevo, preparaba una sopita y les dejaba mínimo un arroz, una sopa a mis hermanos para que ellos llegaran y comieran, y me iba a la secundaria. Ahora tú no quieres hacerte un huevito ni para ti. No quieres lavar tu ropa. Yo llegaba y en lavadero lavaba mi ropa de la secundaria, porque no crean que yo tenía 1000 uniformes. Era el de gala y el de deportes. Llegaba y lavaba el de deportes porque dentro de 2 días yo tenía mi clase de deportes. Chicos, si les platico esto es porque hay un propósito en este testimonio. Hay algo que Dios te quiere comunicar y hay algo que tú necesitas y yo necesito entender en esta hora. Nuestro papá biológico infundió en nosotros seguridad o inseguridad, solamente. Y si papá no estuvo en la casa o estuvo sin estar, hay mucha inseguridad. Y tú y yo necesitamos renunciar a eso. Pero hay otra cosa que me puso claramente nuestro maestro, el Espíritu Santo, para que te compartiera en esta tarde. Y es que hay papás aquí, papás varones, que te moriste en vida, que te le moriste a tus hijos. Con el solo hecho de ignorarlos, ya te les moriste. Con el solo hecho de estar en el celular 1000 horas y que no les haces caso, ya te les moriste. ¿Y sabes qué? Una hija, que soy yo, que vivió con un papá que se murió en vida, es bien fuerte, chicos. Es muy difícil, es bien duro, porque hay momentos en que no sabes qué vas a hacer y no sabes hacia dónde va la casa, no sabes hacia dónde vamos a ir. Entonces es importante que revisemos qué tenemos que hacer en esta hora, renunciar a qué cosas. Yo en algún tiempo de mi vida, a los 16 años, me acuerdo que me empezó a atraer mucho ir a misa, y yo iba a misa porque era lo que conocía de Dios. Yo decía, yo necesito buscar a Dios.
medio me acordaba de las enseñanzas que me había dado un pastor a los 12 años, fíjate, un año antes de que tronara la bomba. Por algo, Dios me estaba preparando. Y a los 16 años empecé a ir a misa. Pero ¿qué pasó? Cuando yo iba a la misa, yo veía un Jesús muerto en una cruz, sin poder, sin autoridad. No me podía defender, no me podía dar un consejo, no me podía ayudar, porque yo lo veía tan muerto como a mi papá. Ese Jesús en una cruz, clavado, muerto y derrotado, no te ayuda para darte seguridad. Entonces, chicos, yo necesité decirle: Dios, yo necesito buscarte como quiera que sea, como sea. Platiqué acerca de mi papá, de cuando él enfermó de esa manera. Mi papá tenía 50 años de edad. 50 años. Así que para que te des una idea, a esa edad uno no piensa morirse. Y me identifico mucho con este video porque dice ahí: aunque no lo entienda, tengo fe. Y es una frase que tú y yo necesitaríamos decir, una declaración que necesitaríamos decir. Aunque no lo entienda, pero yo tengo fe. Nos han estado hablando en estas clases acerca de la fe. A ti y a mí no se nos puede morir la fe. Se pueden morir otras cosas, se puede ir alguna persona, alguien que tú amas de esta tierra, pero la fe no se te puede morir. Y si necesitamos más fe, pues hay que pedirle, hay que decirle: ayúdame, yo necesito más fe para hacer una declaración como la que hizo Marta, de poder decir: híjole, no entiendo nada, pero tengo fe, aunque no lo entienda. Y en algún momento yo pensé en lo que ella decía: ¿por qué no llegaste antes? ¿Alguna vez te preguntaste por qué no llegaste antes a mi casa? ¿Por qué no llegaste antes a mi vida? Pero fíjate que un día que yo estaba diciéndole esto a Dios, al Señor en oración, el Espíritu Santo me cayó de inmediato y me dijo: sí llegué antes. Cuando tú tenías 12 años, yo te envié un pastor a tu casa para que te explicara la Escritura, te explicara la Biblia, y aunque no te acuerdes de cosas, quedó ahí sellado en tu espíritu. Y si tú pasaste por todas estas cosas y estás hoy aquí, es porque Dios te ayudó, es porque el Señor te fortaleció, es porque tenías a alguien ahí impulsándote, cuidándote, protegiéndote, porque tenías un propósito de vida. Porque aunque tus papás no planeaban tenerte, me dijo el Señor: yo sí. Yo fui el que te traje. Yo no sé, amados, miren, chicos, a veces nos detenemos, se los decía el jueves, en el drama de mi vida, ¿no? Mi vida no fue fácil, o sea, estando tan pequeña, tan chica, fue bien difícil, pero no me quedo ahí. O sea, imagínate que yo me quedara ahí y que yo siguiera ahorita a estas alturas de mi vida llorando por lo que pasó en aquel tiempo. No, yo cuando me acuerdo lloro porque digo: de ahí me sacó, de ahí me rescató, de ahí se fijó en mí y dijo: amén, así es, gracias. De ahí dijo: a ti te escogí, eres mi hija amada. Wow, o sea, me vio cuando otros no me veían. Yo era invisible para mucha gente, pero para Dios nunca. Tú has sido invisible para mucha gente, pero para tu papá no. Y yo por eso soy tan insistente en decir: Dios es nuestro papá. Porque yo me quedé sin papá. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Darme cuenta y buscar en Él a ese papá. Y porque Él lo dice, que si Él me adoptó como su hija y te adoptó como su hijo, entonces Él es nuestro papá. Yo espero y confío que así tú lo veas. Y en este video también menciona que Marta está enojada. Yo te platiqué hace ratito que yo me enojé contra mi papá,
porque yo le eché la culpa de su enfermedad, yo le atribuía a que mi papá de pronto se echaba sus copas y llegaba a la casa tomado. No siempre estaba tomado. Mi papá no estaba tomado por el vicio, que dijeras no hace nada y ahí está nada más enviciado, no. Pero sí varias veces se le ocurrió llegar tomado a la casa. Y quiero decirles algo, cuando un papá está alcoholizado, nos da una inseguridad impresionante y un enojo terrible, dice mi esposo. Yo me acuerdo que mi esposo me platicó que mi suegro era muy tranqui, la verdad que era muy tranqui. Era así como un osito, ¿no? Así como un osito. Lo veías y era tiernito. Era lindo, la verdad que era lindo. Y un día que se le ocurrió emborracharse y Víctor se puso a llorar como loco. Víctor era niño y nunca más mi suegro lo volvió a hacer. Yo espero y confío que los papis que están aquí y que de pronto le andan entrando al alcohol, ay, pues una no es ninguna, y pues yo soy libre, ya trabajé como burro y me lo merezco. Yo nada más te lo digo, papito, es bien difícil para un hijo ver a un papá alcoholizado o ahora enviciado con el teléfono, enajenado con el teléfono y que no nos haga caso. Entonces, pues yo ahí te lo dejo. Acuérdate que esta clase es clase demo y estás aquí por algo. Y va a ser muy lindo. La verdad, al menos yo sí, como persona, como mamá en este tiempo, me he observado, me he revisado y he dicho, híjole, sí hay cosas que tengo que cambiar. Yo espero que cada uno de nosotros estemos dispuestos y digamos, pues sí, la verdad, no somos perfectos y necesitamos hacer cambios. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo enfrentar el futuro? Aquí viene una preguntita. ¿Cuál es tu prioridad, chico, joven? ¿Comprar el iPhone, el último que ha salido? ¿Pagar la mejor escuela? Ay, ahí como que se juntaron las letritas, no sé por qué razón, porque estaban en lista, pero bueno. ¿Pagarte la mejor escuela? ¿Te gustaría la mejor escuela? Pues sí, a mí también me hubiera gustado, pero aquí lo que cuenta es quién eres tú. Si no hay para la mejor escuela, escucha bien esto, si no hay para la mejor escuela, tú puedes ser el mejor en la escuela. ¿Escuchaste? Si no hay en este momento para la mejor escuela, tú puedes ser la mejor, tú puedes ser el mejor. ¿Cuál es tu prioridad? Y aquí yo te voy a platicar un testimonio, porque yo cuando te dije de esto de que mi mamá me dijo, pues no la armas para el estudio, no la haces, o sea, entiende, no puedes, ¿no? En lugar de que me echara porra, tú puedes, hija, no puedes. Y entonces yo me sentía como el salmón. ¿Han visto alguna vez un documental del salmón? Bueno, si no lo han visto, véanlo. Yo me sentía como el salmón, contracorriente. Toda la corriente viene para acá y tú vas así, hacia el otro lado. Yo así me sentía en mi casa. Yo así me sentía con mi mamá. Y yo decía, no, es que yo le tengo que echar ganitas a la escuela. Y por más que le hacía, no lo lograba. Vamos a las 6. Ajá. Y ahí está. Y me acuerdo que me metí a la vocacional. No había alguien que me dijera, oye, ¿cómo que te gusta? ¿No? Alguien que se sentara conmigo. ¿Qué te gusta hacer, hija mía? No, nadie me decía eso, chicos. Llegaban maestros, orientadores y chicos, ¿qué van a estudiar? Pues ¿qué hay? Como ¿qué hay, no? Pues ¿qué ofreces? No tengo ni la menor idea. Y por ahí lejanamente yo oí de una carrera que se llama turismo, ¿no? O administración de empresas turísticas. Y yo dije, ay, esa suena padre, ¿no? Así como que viajas un chorro, ¿no? A eso me sonaba. Y yo dije, vamos a estudiar turismo, yo me voy a meter a la vocacional. Y me metí a la vocacional, aún a pesar
de todo y de que mi mamá me decía, tú no puedes con la escuela. Y me dijo, en turismo hay matemáticas, aunque creas que no. Pero Dios me envió un ángel en la persona de mi hermana. Y cuando yo me atoraba en las matemáticas, mi hermana, que me lleva 4 años, se sentaba conmigo y me decía, te voy a explicar. A ver, chicos, no era su obligación, era mi hermana. Pero ¿cómo me habrá visto? Ha de haber dicho, ay, está pobre, no la arma. Que no sé, sintió algo en su corazón por mí y dijo, te voy a explicar, ahí te voy. Y la verdad, me explicaba y me explicaba bien. Pero yo descubrí algo. Cuando mi hermana se sentó junto a mí a ser mi maestra de matemáticas, yo dije, sí puedo. Allí se me abrieron los ojos y dije, tengo una capacidad. ¿Se acuerdan de Daniel, que estuvimos viendo en estos domingos? Tengo una capacidad bien guardadita por ahí que yo no sabía. Es más, yo juraba que no la tenía. Y cuando mi hermana se toma el tiempo de explicarme, yo dije, ya le entendí. Ahora no les voy a decir, uy, amo las matemáticas. No. Las matemáticas y yo seguimos divorciadas. Pero pasé matemáticas y la pasé bien. Entonces yo dije, entonces sí puedo. Y si puedo con matemáticas, puedo con mis otras materias. Y entonces hasta ahí, chicos, mi mentalidad empezó a cambiar. Cuando yo descubrí que, sin saberlo, pero que fui creada por las mismas manos de Dios y que Él me dio su imagen y semejanza y me dio esa capacidad 10X, yo dije, no, pues ya la armamos. Y empecé a echarle ganitas a todas mis demás materias y empecé a mejorar, al grado que yo salí con 8 y 9 de la vocacional. Chicos, era un mega logro. Si yo traía 6, 7 y 8, bueno, tener 8 y 9, bueno, era mi máximo. Y me di cuenta que podía. Hay cosas que tú has dicho, como decía David hace ratito, es que no puedo. Yo no la armo. Hay cosas que tú has dicho así y que fue por una inseguridad engendrada en ti. Pero la inseguridad no tiene nada que ver con la capacidad dada por Dios. Nada que ver, son dos cosas diferentes. La inseguridad me es inyectada, me es sembrada en este mundo. La capacidad dada por Dios es celestial. Es sobrenatural, viene de mi papá del cielo. Entonces no descartemos para aquellas cosas que podemos hacer. Entonces después de eso, mi mamá me volvió, no vayan a odiar a mi mamá, porque ya la perdoné. Mi mamá ya no está en esta tierra, sé que está con el Señor, pero ya la perdoné. Y perdoné a mi papá, por si te habías quedado con la duda, no, sí los perdoné. Y de verdad que qué bueno, yo le doy gracias a Dios por todo lo que yo viví. Mi mamá me dijo, de turismo no vas a vivir. Si de verdad quieres estudiar una carrera, tienes que escoger otra. Pues otra vez no había orientación, no había quien te dijera nada. Bueno, me metí por error a estudiar administración industrial en el Politécnico también. No saben, o sea, a los 3 meses dije yo renuncio, qué horror. Y las matemáticas, bueno, elevadísimo. Dije no, burrada mía. Esta fue una decisión tipo Elimelec, ¿no? Porque me sonó administración. Ay, pues a ver qué administramos en la vida. No, pues no, mal, tache. De ahí me fui a la ESCA a estudiar relaciones comerciales. Y ahí ya me estabilicé. Dije, esto sí me gusta, esto está padre. Y un día invitaron a mi escuela, a la ESCA, a un publicista que era muy famoso en ese tiempo, le trabajaba la publicidad a las mejores empresas de México y nos fue a dar una conferencia a la ESCA, a la Chusma. ¡Ay! Yo dije, wow, qué padre, ¿no? O sea, eso no se veía, chicos.
No era una escuela privada, era del Poli. Y cuando ya llega este publicista, está acá, ¿no? Dando su conferencia y yo acá bien metida. Y termina la conferencia y dice: jóvenes, si yo volviera a nacer, volvería a ser publicista. Y todos, ¡ah! ¿No? Así, chiflido de arriero, Brenda, así, ¿no? Todos así, ¡bravo! ¿No? Uy, yo salí así bien esponjada. Ábranle paso a la mejor publicista de México, porque yo voy a seguir los pasos de ese hombre. Era una imagen de un hombre exitoso, con dinero, que nos dijo todo lo que él había podido lograr económicamente. Y yo dije, ya la armamos. La publicidad es lo mío. ¿Cuál es tu prioridad? Tú y yo, cuando somos jóvenes, queremos tener dinero, pero muchas veces no queremos pagar el precio. Ay, me hubiera gustado tanto nacer en esa casa. Ya les iba a decir un nombre, pero no, imagínate el nombre, ¿no? Del riquillo más riquillo que hay en el mundo. Me hubiera gustado. Yo creo que Dios se equivocó. Yo tenía que haber nacido en una casa de ricos. No, más bien Dios quiere que saques el potencial mayor que haya dentro de ti. Yo me enamoré de la publicidad sin saber lo que era la publicidad. Y en ese tiempo, chicos, de verdad se los digo, no crean que es bromi. Para hacer un mensaje publicitario, un anuncio, tenían que poner letrita por letrita. Era así, la letrita, y la ponían para que dijera la palabra y la fueran formando, tipo imprenta antigua. Así era la publicidad en ese tiempo. Van a decir, oye, pues ¿qué edad tendrá esta tú? ¿No? Así como que ya me vieron así de, ¡uy, qué bárbara! Y sigue aquí. Y me acuerdo que terminando la carrera, yo te platiqué un día que gracias a Dios, con ese potencial que yo descubrí en mí, pude sacar mi carrera con 9s y 10s. Y me dieron mención honorífica. Te lo digo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque yo descubrí ese potencial que Él puso en mí. No era mío, me lo dio Dios. Así mismo lo tienes tú. Nada más es que lo creas, así como hay 2 amenes apagados, ¿no? ¿No? Y los demás, pues yo ya no los veo con la galletita. Mi primer trabajo, ¿dónde creen que lo busqué? En una agencia de publicidad. Hasta me acuerdo, se llamaba Publicorp, ¿no? Así como Monsters Inc., ¿no? Así sonaba. Y ya, bien feliz, ¿no? Ya voy a mi entrevista de trabajo. Y había una filota enorme. Ahí era de que de a uno por uno, no es de mándame tu currículum y digital. No, eso no existía, chicos. Tú llegabas así con tu currículum, así, con la foto ahí pegada con Prit o con un chicle o con lo que te habías encontrado y pum, ahí el cuate iba marcando y te iba viendo. Y me seleccionaron entre muchísima gente. No, pues yo llegué bien esponjada a la casa. ¿Cómo la ven? Ya llegó la publicista, ¿no? Primer día de trabajo. Te presentas el lunes. Sí, yo bien feliz. Llegué puntualita. Porque eso sí, siempre he tenido ese tema de la puntualidad. Chicos, hay que ser puntuales. Bueno, llego a mi trabajo y empiezo a ver un relajo de oficina. La que era mi jefa no sabía ni dónde había dejado la cabeza, buscando así, ay, ¿dónde quedó el ay, es que ya vamos a ir ahorita. Ay. Y así, no lo ves por ahí, a ver, vele por ahí. Y yo dije, wow, o sea, bueno, ha de estar nerviosita, ¿no? Transcurrió la mañana y llegando la tarde, ya eran como las 3 de la tarde, yo entré 8 de la mañana, yo así como que con la tripa, ¿no? Así de, uy, ya me gruñía. Y yo le digo, oye, fulanita, ¿a qué hora comemos? ¡Ay! Sí es cierto, ay, ya son las 3 de la tarde.
vénganse, vámonos, y se trae a su colaborador. Y yo dije, uy, nos vamos a ir en limusina, ¿no? Así acá, bien acá, al mejor restaurante de México. Córranle, y nos atraviesa corriendo una avenida a los tacos de enfrente, ¿no? Y empieza así con el taco la jefa. Qué bueno que dijiste de comer, ¿eh? Hay veces que ni comemos, ¿verdad tú? Y yo dije, ay, hay veces que ni comen. Ay, híjole. Cuando yo empecé a ver todo el desorden, todo el relajo, fumando como chacuacos, la oficina llena así de humo, yo dije, creo que la publicidad no es lo mío. Creo que ya no me gustó. Y al día siguiente le llamé por teléfono y le dije, te agradezco mucho, pero no voy a ir. Y yo supe después que fue mi papá, Dios, el que me sacó de ahí. Porque después yo supe y me enteré y vi personalmente el ambiente que se llegaba a generar en ese tipo de agencias y todo esto. Y la verdad es que Dios no me quería ahí. Yo me hice esa ilusión, pero Él no me quería ahí. Entonces, chicos, ¿es malo que tú desees tener esto? No es malo. Dios te lo quiere dar. Tu papá te lo quiere dar, pero hay que pagar un precio. Y no se trata tampoco de exigírselo a nuestros papás. Se trata de que tú llegas a una edad en la cual tus papás te han pagado una carrera, te han pagado una escuela, lo que ellos han podido pagarte hasta el día de hoy, y entonces que tú descubras esas capacidades que tú y yo tenemos dadas por nuestro papá Dios para entonces explotar lo que hay dentro de mí para poder trabajar, para poder ser productiva, ser productivo en el mundo laboral. Y claro que Él te va a dar estas cosas, pero hay un pasaje en tu libro de texto que dice, más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Él te lo quiere dar, pero vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, chicos. Ahí les va la tarea. Todavía no termino, todavía no nos vamos, pero ahí te va. A mí me gusta decirles la tarea en medio del asunto, en medio de la clase. A ver si están atentos. El otro día le dije a una alumna, a una estudiante, le dije, oye, ¿te dejan mucha tarea? Y me dice, Miss, a mí no me dejan tarea, me dejan proyectos. Ay, perdón, ¿te dejan muchos proyectos? Entonces ahí te va el proyecto que te toca hacer, ¿va? Vas a buscar el significado de tu nombre. Yo sé que a lo mejor algunos ya se lo saben, no importa. Búscalo exhaustivamente. Todo lo que tu nombre signifique, tu nombre, el nombre que tú tienes. Busca el significado de tu nombre y cuando ya lo tengas vas a responder a esta pregunta. Anota la pregunta. ¿Vives conforme a tu nombre? Ahora, ya les dije, ay, teacher, es que yo me llamo Kelión. Bueno, entonces no, ahí di, no vivo conforme a mi nombre, no soy débil, no soy consumido. Porque puede ser que nos pusieron los papás un nombre por ignorancia que su significado no nos guste. Que cuando lo descubramos digamos, no señor, yo no quiero este nombre. Yo quiero ser hija de Dios, hijo de Dios, con otro nombre, porque nos equivocamos y luego ponemos nombres que no son. Vamos a la siguiente diapositiva. Esa es la tarea, chicos. Esa es toda la tarea. Buscar tu nombre, el significado, y contestar la pregunta si vives conforme a tu nombre. Vamos a leer ahorita. Le voy a pedir a los chicos de los controles que nos ayuden a localizar
Ruth, capítulo 1, versículos del 6 al 13. Vamos a leerlo. Noemí decidió regresar de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Quiere decir que ahí cambió el panorama. Noemí se enteró, Noemí oyó, Noemí escuchó una buena noticia. Ya cambió el panorama. No sé quién se lo dijo, no sé cómo llegó la noticia, pero ella escuchó y se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo. Ya llegó la ayuda que estábamos esperando. Ya llegó. Noemí se enteró. ¿De qué cosas te enteras tú? ¿A qué cosas le ponemos atención tú y yo? ¿A buenas o malas noticias? A malas noticias nos enteramos de que no hay trabajos, de que hay despidos, hay inseguridad que va en aumento aquí en México, la guerra, el alza de precios. O te enteras de que tienes y tengo un papá que tiene planes de bien y no de mal para ti y para mí. Y dice este pasaje, para darnos un futuro y una esperanza. ¿No? Este pasaje que te estoy diciendo viene en Jeremías 29:11 para los que toman nota. Jeremías 29:11 dice eso, que tu papá y mi papá tiene planes de bien y no de mal. Ya hizo los planes, ya no los tenemos que hacer tú y yo, ya me los hizo él y son de bien y no de mal. Me va a dar un futuro y una esperanza. ¿Cómo voy a enfrentar el futuro? Con esas noticias. ¿Quiere decir que no debes enterarte lo que está pasando? No, no quiere decir eso. Sí me debo de estar enterando, pero no le debo dar más peso. Aquí no dice que Noemí se enteró de que la comadre allá en Belén le hizo alguna jugarreta a la otra comadre. No dice eso, ahí dice que se enteró de una buena noticia. Vamos al siguiente versículo, por favor. El 7. Salió pues con sus 2 nueras, Ruth y Orfa, del lugar donde había vivido, de Moab, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Vamos al siguiente. Ya iban bien decididitas. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras, como que hizo un alto, ¿no? Ya iba bien decidida, bien emocionada la Noemí. Dije, espérenme, pongo el freno de mano. Chicas, vuelva cada una a la casa de su madre. Que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo, o sea, con sus maridos, con mi esposo y conmigo. Que así como me han tratado, sean tratadas ustedes. Vuélvanse a la casa de su mamá. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué me las llevo? No, vayan a casa de su mamá. No vengan conmigo. Vamos al siguiente. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, vamos al otro, exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vamos al 11. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vamos, imagínate. Espérenlos tantito, ¿no? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme, aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos. Vamos al otro. ¿Los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Se imaginan? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Fíjense cómo Noemí se autodeclara
en una total amargura. Claro, lo entendemos, chicos, no le pasó cualquier cosa. Se le murió el marido y se le murieron los hijos. Y de pronto se vio sola, porque aunque tenía las nueras, y ahí declara que las nueras eran muy lindas con ella, la trataban bien, no es lo mismo. Los hijos y el esposo ya no estaban. Y ella le echó la culpa al Señor, porque dice, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Él me cacheteó, Él me golpeó. La mano del Señor me tumbó, me derribó, me quitó todo lo que yo tenía. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Noemí se declara en una total amargura. Híjole, está bien tremendo, chicos. Está muy tremendo este pasaje. Vamos a la siguiente diapositiva. Carlitos, por favor. Miren, ¿se acuerdan qué quiere decir Noemí? ¿Quién se acuerda? Dulzura, mi delicia, agradable. ¿Cómo algo dulce se puede volver amargo? Algo dulce o una persona dulce que se llamaba dulce o dulzura se volvió amarga. Pero además dice que el Señor volteó su mano contra ella. Él la golpeó para ella, Él la castigó. Y esto no es una cuestión de Dios, esto es una cuestión de que tú y yo entendamos que todo lo que tú y yo vivimos en esta vida sirve para formar nuestro carácter, el carácter de Dios, la mente de Cristo en ti y en mí. Para eso sirve todo lo que hemos vivido. Para eso sirve. Entonces, no es quedarnos en el lamento de decir, híjole, todo lo que yo viví, qué amargura para mí. No, es salir de ahí y decir, no, por algo lo he vivido. No dice Dios que para los que amamos a Dios todas las cosas cooperan para bien, pero dice, para los que en su propósito han sido llamados. Tengo un Dios vivo y es el verdadero. Pero te enteras, como Noemí, pero escuchas que Dios está vivo. ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro? A través de ese Dios vivo, a través de depender de ese Dios vivo. Dice en la Biblia, dice en nuestro libro de texto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, donde el camino se ve oscuro, donde el camino no se ve nada, tu palabra me alumbra por donde yo voy a caminar. ¿Cómo voy a enfrentar el futuro? Con tu palabra, a través de tu palabra. Por eso somos tan insistentes en leer la palabra, en buscar en la escritura, en buscar en nuestro libro de texto. Porque cuando se vea bien oscuro, que no veas absolutamente nada, ahí está la lámpara, ahí está la lámpara. Te va a ir guiando, te va a ir diciendo cómo, te va a ir diciendo dónde. Dice, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra y a ti no te tocará, a ti no te va a tocar, pero necesitamos esa fe para creerlo. Necesito de la fe para creerlo. Vamos al siguiente, por favor. Aquí viene una lección de sabiduría. Ruth vivió en Moab. Ahora vamos a hablar de Ruth. ¿Te fijaste que la dejamos a un ladito? Nos enfocamos en otra cosa que el Espíritu Santo, el Maestro, quería hablarnos. Ella vivió en Moab porque era su tierra. Ella era de ahí. Ella era moabita, acuérdate. Estuvo sujeta a su esposo cuando ella se casó. Pero ya llegó la hora de salir de ahí. Porque una mujer sabia conoce que Belén es mejor que Moab. Una mujer sabia no se queda en la casa de abominación. Una mujer sabia no se queda en la casa de destrucción, de adoración al Dios de guerra, al Dios de destrucción. Una mujer sabia o un hombre sabio regresa o va a la casa del pan, a Belén, a donde hay pan. Esa es una mujer sabia. Vamos a la siguiente.
como les decía, lo dulce se puede volver amargo, porque hago énfasis en este versículo cuando Noemí declara que la situación para ella fue mucho más amarga que para sus nueras. Yo aquí tengo esta otra versión que dice, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Lo dice de otra manera en la Nueva Traducción Viviente. Hay veces que tú y yo hemos pensado eso, que Dios nos ha castigado o Dios nos ha golpeado con algo. Y no es así. Todo lo que vivimos sirve para bien por una sola razón, porque amamos a Dios. Pues dice que para los que amamos a Dios, si no lo amo, bueno, entonces es otra cosa. Eso es otro cantar. Vamos a la siguiente. En el versículo 16, Ruth le responde a su suegra. ¿Se acuerdan? Los que conocen esta historia, Orfa dice, yo sí me voy. Yo sí te tomo la palabra, Noemícita, hasta aquí llegó la relación. Ya no está el que era mi esposo, ya no eres mi suegra, entonces ya me voy. Pero a mí me impacta esta declaración. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, dice Ruth. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo me quiero quedar aquí un momento. Miren, chicos, yo le he dicho a Víctor, a mi esposo, varias veces, en varias ocasiones, y nosotros así lo hemos orado. Nosotros nos reconocemos como hombres o mujeres imperfectos. Tenemos errores, lo vimos. Elimelec junto con Noemí tuvieron errores, cometieron errores. Los hombres y los nombres que están aquí registrados en nuestro libro de texto tuvieron errores. ¿Quién puede decir que no? Que nunca te has equivocado en nada, que nunca la has regado. A veces, chicos, juzgamos a nuestros papás y nos vamos contra ellos y nos enojamos contra ellos, pero tú y yo tampoco somos perfectos. Y yo le he dicho a Víctor que a pesar de nuestra imperfección y de nuestras burradas luego, la gente pueda ver a Cristo en nosotros, que la gente pueda ver el reflejo de Dios en nuestra vida a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que nosotros luego hacemos mal. Que no se trata de que estés haciendo las cosas mal a propósito, pero a veces nos equivocamos porque somos seres humanos. Entonces, cuando Ruth hace esta declaración, es porque ella está viendo algo en el Dios de Noemí. Noemí, acuérdate que ya declaró que su vida es amarga, que ya Dios se fue contra ella y entonces hay mucha amargura en ella. Y aún así, Ruth le dice, no me pidas que te deje, porque yo ya vi algo que va a cambiar mi vida. Yo ya vi algo, dice Ruth, para mi futuro. Yo ya vi algo que no lo cambio por Moab. Toda mi vida he vivido en Moab. Toda mi vida he conocido este pueblo de destrucción, de idolatría. Toda mi vida he conocido esto, pero yo quiero conocer el tuyo. Ya dijeron, ya anunciaron que ya hay otra vez pan en Belén. Yo quiero conocer eso. Yo quiero conocer ese pueblo fructífero. Yo quiero conocer ese lugar. Y yo quiero conocer a tu Dios. A pesar de eso, a pesar de la declaración de Noemí. Vamos a la siguiente. En la siguiente me brinqué al versículo 20 porque rescato esta parte. Cuando ellas ya llegan, Ruth y Noemí, acuérdense que Orfa ya se fue, ya se regresó a casa de su mamá. Entran Noemí y Ruth nuevamente a su casa, a donde ellas vivían, a donde ella vivía, donde vivía Noemí, a su pueblo. Y la gente cuando la ve, se asombra de verla. Y dicen, wow, ¿cómo se vería? Se veía así. No me llamen Noemí, porque todo el mundo dijo, miren, ya llegó Noemí. No me llamen así. Más bien, llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Ay, ay, ay. Ahora, toda la vida se la ha hecho amarga. Hay veces que tú y yo decimos cosas así y no medimos lo que estamos diciendo. Toda mi vida ha sido un desastre. No.
Toda mi vida ha sido una amargura total. Yo nunca he sido feliz. Cuidado con lo que decimos. Todo lo que vivimos tiene un propósito. Dice en el 21, me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? A ver, chicos, sí es cierto que se le murió el marido, sí es cierto que se le murieron los hijos, pero aquí está todo recayendo la culpa sobre Dios. Así como cuando yo vi a mi papá totalmente ya sin vida y que yo dije, es su culpa. Está así por su culpa. Mi papá nos abandonó en esta edad por su culpa, por lo que él hizo. Y hay veces que tú y yo podemos estarle diciendo esto al Señor. Tú me mandaste esta tragedia. Y además aquí Noemí está diciendo algo impresionante porque ella dice, me fui llena en el 21. Se fue a Belén, a Moab, con un esposo y 2 hijos, pero llena. ¿Y no será que el esposo y los hijos eran su llenura? No había comida. Cuando ellos se salieron de ahí y se fueron, había hambre. Y ella dice, me fui llena. Y el Señor me regresó a la casa vacía. Oh, por fin, Noemí. Pues no que estabas contenta porque te enteraste de que ya otra vez Belén volvió a ser lo que era. No que estabas contenta por esa noticia y por eso decidiste regresar. Pero como que Noemí da 3 pasos y dice, ay, ya me acordé que soy amarga. Chicos, ¿no será que así caminamos luego? Que vas bien feliz. Ay, hoy cantamos una alabanza bien padre. Me gustó mucho. Ay, ya me acordé que estoy bien amargado. Oigan, qué bonita enseñanza esa que vimos de Daniel y vamos a vivirla y voy a hacer mi tarea y Ay, mi vida es tan amarga. El Señor me ha golpeado tan duro. Ya me acordé, ¿no? Sí es cierto, yo no tengo ni que sonreír. Ya me acordé lo triste que yo soy. Y vivimos en unas altas y bajas impresionantes. No, chicos. Nosotros somos hijos de Dios. Qué bueno que hay amenes, porque nosotros somos hijos de Dios. Y ese es tu nombre. Y yo quiero en esta tarde decirles que a los papás, a los que son papás y que están aquí, necesitas revisar, papá, si no estás muerto y tú no te has dado cuenta. Y a veces cuando vivimos con un muerto, con alguien inerte, que no se mueve, que no da señales de vida, el último en enterarse es él. Chicos, mi papá no se daba cuenta que ya no tenía vida. No se daba cuenta. Y yo sé que hay papás que así han vivido en este tiempo. Y necesitamos tomar decisiones. Y es importante porque el Espíritu Santo, que es maestro, nos quiere enseñar y nos quiere instruir. Pero esto es para los que realmente quieren, para los que de verdad dicen, sí, yo tengo que tomar una decisión. Y si tú eres un joven que estás aquí, no importa si tu papá lo reconoce o no lo reconoce. Chicos, no importa. No importa si lo reconoce o no. Hay veces que decimos, es que él nunca me ha pedido perdón. Mi papá nunca me pidió perdón, pero yo lo perdoné. Mi mamá sí me pidió perdón y la perdoné. Cuando yo ya tenía a mi bebé, tenía 9 meses de edad, yo todavía no llegaba a ningún lugar donde me enseñaran acerca de mi papá Dios.
yo todavía no tenía una casa, un lugar a donde llegar y conocer todo esto. Recibo una llamada de mi mamá y me dice, no sé qué hacer porque tu papá no respira. Y yo le dije, ¿ya acercaste tu mano? ¿Ya le pusiste en la nariz? Sí, y no hay nada. Ya no se le mueve el pecho. No respira. Pero cuando yo pasé al baño respiraba, porque yo lo vi que respiraba y que su pecho se movía. Pero cuando yo salí del baño ya no lo vi respirar. Y entonces me acerqué, le puse la mano y ya no respiraba. Creo que está muerto. Me acuerdo muy bien de esas palabras, y cuando mi mamá me dijo eso, yo dije, es que mi papá está muerto desde hace 17 años. No se acaba de morir. Y bueno, ya hicimos todos los arreglos y todo, pero en ese momento ya dejó de haber un aliento de vida. Pero la noche anterior, aún sin conocer todos estos principios de vida que tú estás conociendo, aún así, yo me acuerdo que yo me senté junto a mi papá, lo abracé, le di un beso sin saber que me estaba despidiendo de él. Le traté de dar de comer y no quiso comer. Y yo dije, pues yo no sé si lo vea mañana o no. Simplemente me despedí de él, pero allí terminó la vida de mi papá. Sus últimos 17 años fueron estar en una cama y sentado en una silla comiendo. Chicos, ese no es el futuro que tiene Dios para ti. Ese no es el futuro, papás, que tiene el Señor para ustedes. Y no te puedes morir en vida, porque la vida es muy cara. La vida tuya vale la sangre de Jesucristo. No se vale desperdiciarla y que estés muerto en vida. No se vale. No tienes derecho a usar una vida que no te pertenece, porque el que te inyectó vida, el que te dio aliento de vida, es Dios tu papá. Así que el llamado de hoy es: todo aquel que quiera de verdad un cambio de vida y resucitar de entre los muertos para decir, nuevo nacimiento, yo hoy nazco de nuevo, hoy tomo la decisión y como Ruth me voy con ese Dios que será mi Dios. Y no importa si estoy en Belén, la casa del pan, y paso por hambre por un tiempo. Es por un tiempo. Después pasa. Pero si yo voy de la mano de Dios, puedo hacerlo. Si yo saco todo el potencial que hay en mí, puedo hacerlo. Porque Él tiene un plan para mí. Plan de bien y no de mal. Así que, chicos, el llamado es para todo aquel que quiera. Si tú quieres, ponte de pie. Si tú decides hoy por ese Dios de vida y no de muerte, ponte de pie. Y cambiar todo lo que Él te diga que tienes que cambiar. Papás muertos necesitan volver a la vida. Es hoy, es el día de hoy. Es el día de hoy. Quiero platicar contigo. Porque es importante señalar 2 puntos. Primero, estando la familia en un terreno bendecido por Dios, hablo del libro, hay escasez, busquemos en otro lado. La pregunta es, ¿fue iniciativa del esposo buscar en otro lado, o la Biblia dice que ella tomó la iniciativa? ¿Cuál es el concepto que Dios dejó establecido en la Biblia judía, que es el Antiguo Testamento, del papel de la mujer? ¿Cómo le llamó? Ayuda idónea. ¿Dónde estaba la ayuda idónea? Que salió de un lugar bendecido por Dios para ir a un terreno ajeno de maldición. ¿Qué esperaba?
¿Qué esperaba? Pero ¿saben qué es lo increíble? Ella les dejó una tarea bien chiquita. Yo le voy a agregar otro renglón. ¿En qué genealogía aparece ella? La que se fue con Noemí. Ya habían guardado todo. Sonó el timbre y dijeron, vámonos. A ver. Esa es la tarea. Tú vas a investigar en qué genealogía aparece la mujer que se fue con la suegra. Van a aprender, van a aprender. Lo triste es que Noemí esperó que se muriera el marido para regresar. No creo que se hayan muerto simultáneamente los tres. O sea, ¿qué te quiero demostrar? Que cuando te sales del lugar donde hay bendición, dice el Señor, yo te traje. Ay, decídelo tú. ¿Por qué se los digo? Chicos, chequen las noticias y vean el peligro en el que está en el mundo hoy. Hoy. El mundo está en peligro. Falta que un loco que tiene bomba atómica oprima el botón y empiece el problema. Miren, yo veía una cosa. La universidad la fundó el Señor, esta universidad, por una razón. En cuanto a mi persona, pasaron muchos años para que yo pudiera ver el propósito de Dios. Hoy el Señor te está trayendo de la mano para que conozcas tu propósito. ¿Estamos de acuerdo? Solamente quiero despedirme con algo. Tú eres el resultado de las decisiones que has tomado. No te sigas equivocando. No te queremos amarrar. Dios te ama tanto. Conoce tu pasado y conoce un presente al cual te renuncias. No renuncies. Te quiere preparar para que superes la prueba. ¿Sí o no? Y esta iglesia tiene que demostrar que va a superar la prueba cuando venga el ataque. Anoche yo ya tenía escrito el tema de hoy, pero amanecí con una carga en el corazón, hermanos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esa carga? ¿Por qué no tengo paz? Si el Señor me dio la palabra. Oré, llegué aquí y le pregunté, oye, ¿el tema es para toda la mañana? Me dijo, sí, porque no me va a alcanzar el tiempo. Y ahí está su resultado. Dios no se equivoca, lo hace por ustedes. Pero cuando digan amén, accionen. No dejen cerrada su libreta, porque no va a haber más ni un otro examen, sino el que tengamos que pasar personalmente ante la situación de hoy. No deseches lo que está pasando hoy. Dios quiere tenerte bajo su cuidado y su control.
Amén. Cierren sus ojos. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias. Hoy hay paz en mi corazón, porque tú tenías perfectamente planeado lo que pusiste en el corazón de tu hija Monse. Hoy recibimos esa palabra. Tiene mucho que dar, pero tú nos irás revelando paso a paso. Ahora dile tú al Señor que te comprometes a hacer la tarea. Pero díselo. Las universidades, miren, cuando Neos y yo decidimos estudiar la licenciatura de contadores públicos, había 5 salones. Primer año, 5 salones. Terminamos un salón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedaron? Tenemos compañeros que dijeron, terminé, y fueron con papá y le dijeron, aquí está mi diploma, tú me metiste a esta escuela, yo ya te demostré que ya lo aprobé, ahora me voy a dedicar a lo que yo quiero. Y dejaron la carrera. ¿Por qué te digo esto? No sueltes al Señor y cruces la calle solo. Tómate de la palabra. Tómate de la palabra. Tómate de la palabra. Porque si tu familia está destruida, pregúntate, ¿qué culpa tengo yo? ¿En qué participo? No, es que me salió la esposa mal. No. No culpes. Porque un matrimonio sale cuando el varón acepta ser el pastor de ese matrimonio. Primero fue Adán y luego fue Eva. Y Eva apareció cuando dijo Dios, está preparado, se la voy a dar. ¡Pum! Y el que falló fue el hombre. ¿Sí o no? Tú dirías, mujer, ay, de la que me escapé. No. Tú no cumpliste con ser ayuda idónea. ¿Por qué no cumpliste con el papel de ayuda idónea? Es que yo lo ignoraba. Entonces te faltó enseñanza. Si me faltó enseñanza, pues no abandones, porque el Señor ya te metió de nuevo a la escuela. Mira, nomás acá se oyó el amén. Acá están mudos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, el próximo domingo seguimos. Está muy interesante el tema. ¿Sí o no? Bueno, ya sé, tengo una hija nueva. Neus, ¿tú la aceptas? Así dijo amén. Bueno, tienes papá y mamá nuevos. Así que